Buenas noches, bienvenidos a tu cita con Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Y yo creo que más de uno ha suscitado como una duda, ¿no? Porque uno habla, digamos, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Cuando va a pasar algo. O que sea, o la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O cuál es la voluntad de Dios en general. Parece un misterio. Pero gracias a Dios pude, bueno, buscar en la Biblia, buscar como tal voluntad, a ver qué salía, ¿sí? Y mirando varios versículos, hoy les voy a compartir unos que me parece que son interesantes y que yo creo que Dios quiere que conozcamos para que podamos entender mejor cuál es su voluntad. En primer lugar, creo que veamos que la voluntad de Dios es algo que debemos desear, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en Lucas, capítulo 11 versículo 2. Dice Lucas 11, versículo 2. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que seas siempre santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Vale, bueno, no sé si de pronto me faltó un versículo, hay una parte que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero bueno, o sea, es la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Todo la hemos escuchado y es esa parte, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es algo que debemos desear, ¿sí? Y digamos que debemos conocer un poco mejor de qué se trata esta voluntad, ¿no? Incluso cuando dice, venga a nosotros tu reino, esto va relacionado. Vamos a ver ahora qué implica hacer la voluntad de Dios. Bueno, voluntad qué es? Voluntad es el deseo de hacer algo, ¿no? ¿Cuál es mi voluntad? Mi voluntad es que deseo hacer tal cosa, tal otra, ¿sí? Eso es voluntad, el querer hacer algo, ¿sí? Ahora, a propósito, quiero hacer una aclaración. Este pasaje lo pueden leer en su casa, pero quería traerlo porque me parece muy importante. Y es Daniel capítulo 4, de los versículos 34 al 37, lo podrían mirar en ese contexto, y si no, pues más amplio, pues para ver con más detalle la historia. Y en resumen es que el rey Nabucodonosor se engrandeció mucho y, y entonces el Señor decidió castigarlo haciéndolo como un animal. O sea, me refiero, él perdió su cordura y empezó a vivir prácticamente como un animal. No se cortaba el pelo, comía hierba, o sea, estaba, uno diría, loco. Hasta que llegó el momento de que reconoció la grandeza de Dios y lo proclamó con su boca. Y hay una parte que habla sobre la voluntad, o sea, que Dios hace su voluntad por encima de todos y que para Él, o sea, comparadas con Él, las demás cosas son como nada. Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios está por encima de cualquiera. El rey Nabucodonosor era una persona que en su tiempo era muy poderosa, ¿no? Tenía muchos reinos, muchos pueblos bajo su control y claro, él se vio ante tal magnitud y decía, uff, todo lo que he logrado y claro, ahí es donde está el orgullo, ¿sí? Y por eso, pues claro, Dios lo humilla, para que él reconociera que él solo es un hombre y que realmente Dios es quien tiene el control. Y eso también es un llamado para que no seamos orgullosos, por supuesto, pero también para que podamos descansar de que si hacemos la voluntad de Dios vamos a estar bien. Y ahí es donde vamos a lo que sigue. ¿Cuáles son las implicaciones de hacer la voluntad de Dios? Ya después vamos a ir ver qué es exactamente a qué se refiere la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué implica. Vamos a ver Mateo, versículos 7 al 21, perdón, capítulo 7 versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Listo. Ahora damos el 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, ahí vemos dos implicaciones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Entonces el que haga la voluntad del Padre, de Dios, ese es el que entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la primera implicación? Entrar al reino de los cielos. Y en el segundo texto que nos dice que su madre, sus hermanos, sus hermanas, son los que hacen la voluntad de Dios, su familia, a eso se refiere. Jesucristo decía eso, que su familia son los que hacen la voluntad de Dios. De hecho, hay otros textos donde se nos menciona que somos la familia de Dios. Sí, 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 pues por supuesto, somos de Dios, claro. Entonces,
estas son las implicaciones, entonces es muy relevante, porque el que no entra al reino de Dios pues no va a estar con Dios, y nosotros sabemos que el destino para las personas que no están con Dios es terrible, ¿sí? Bueno, es prácticamente que estar en un eterno sufrimiento. Si quieren leer en Apocalipsis, digamos que en los capítulos finales habla como del lago de fuego y de estas cosas y es un lugar terrible, es un lugar de tormento que no acaba. ¿Por qué? Por no haber reconocido al Hijo de Dios, por no haber creído en Él, por no haber sido beneficiados. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios, ya vamos a ver más adelante. Ahora sí vamos a ver como tal la voluntad de Dios que consiste. Y bueno, no les voy a decir el título como tal de ese subtema porque es que sería como el spoiler y quiero que veamos de qué se trata. Entonces vamos a leer Salmos 40, versículos del 6 al 8. Salmos 40, de 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Listo. Uno podría preguntarse quién está hablando ahí, a quién se refiere, quién está escrito. Y vamos a ver de quién está escrito. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10 versículos 8 al 10. Hebreos 10, del 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es precioso. En serio, yo hace poco no los iba a conectar esos dos versículos, pero cuando me di cuenta estaban conectados. Y eso es lo bello, que la Biblia es un rompecabezas. Entonces, de hecho por eso Jesús dice, ¿a ustedes les parece que que las escrituras dicen tienen la vida eterna? Pues las escrituras dan testimonio de mí. ¿Y quién es la vida eterna? Pues está en Cristo, está en Él. Entonces, ahora quiero leerles una parte eh, que tiene que ver también para que tengamos mejor la voluntad de Dios. Dice acá, Juan capítulo 6 versículos 37 al 40, sí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y que hablamos de esos dos textos, vine a hacer tu voluntad, ¿sí? En ambos textos, en el de Salmos y en el de Hebreos, que el de Hebreos está citando al de Salmos, ¿sí? Porque, perdón, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aquí vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí ven? Este es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para Jesús, ¿cuál era? Que, que Jesús no perdiera nada, sino que lo resucitara. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Aquí es lo que leemos. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el propósito. Es el propósito de Dios. Que creamos en el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Ese es, o sea, se ve muy sencillo, dice, pero creer qué significa, o sea, cómo yo lo veo, ¿sí? ¿Cómo lo evidencio? ¿Qué tengo que hacer, no? Y ese es el punto. Muchas veces uno piensa que tengo que hacer X obra o Y obra para poder, digamos que, ganarme el favor de Dios, pero no, se trata de creer realmente. Si uno cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, como dice Hebreos, que es esa ofrenda, entonces simplemente es salvo. Pero ¿cómo se evidencia que es salvo? Cuando esa fe es verdadera, ¿sí? ¿Cómo evidencio yo una fe verdadera? Por las obras. Porque no se trata de que yo hago algo para ganarme el favor de Dios, sino que Dios ya hizo algo y esa fue la ofrenda. Jesucristo se ofreció a Dios como un sacrificio por nuestros pecados y de esa manera somos ahora perdonados y ahora ya no somos,
¿cómo lo diría más bien? También somos santificados, ¿sí? Ahí creo que en ese texto habla de ser santificados. Somos perfeccionados. Entonces, así es como se evidencia, ¿sí? Santificados es que cada vez nuestras obras van siendo más acordes a lo que Dios quiere. Y lo que me gustó de esos textos de Salmos y de Hebreos es que el de Hebreos hay una parte que dice, quita esto último, perdón, quita esto, bueno, quitar algo para poner algo, ¿sí? Y eso no está en el texto de Salmos. Y yo a veces cuando era más, bueno, más, un poco más atrás del tiempo, cuando yo leía textos del Nuevo Testamento, y veía que no eran la transliteración, o sea, tal cual palabra por palabra lo que ponían en el antiguo, yo decía, pero ¿por qué no los toman igual? ¿Es que no tienen una buena copia o qué pasó? Pero en este texto por lo menos me di cuenta que es que porque que lo que él estaba haciendo no era como tal citando exactamente el texto, sí, sino dándole también entendimiento. Porque cuando él dice quita esto último para establecer lo primero, él habla de un pasaje antiguo que decía y pondré mi ley en sus mentes, ¿sí? Y en su corazón. Un nuevo pacto habla de eso. Ahorita, perdón, pero no tengo la cita, pero más o menos por esas palabras buscándole en internet le sale el texto. Y eso es lo interesante, porque en el texto de Salmos dice que ese personaje de quien está escrito tenía la ley en él, ¿sí? Entonces es parte de ese nuevo pacto. Y el de Hebreos nos dice que es la ofrenda, ¿sí? Porque claro, a Dios no le interesaban los holocaustos y las ofrendas, sino que ahí estaba aquel que iba a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él se ofreciera por nuestros pecados, que Él fuera esa ofrenda, ya no más la ofrenda antigua de dar ovejas, de dar corderos, de dar, toros, en fin, palomas, eso ya no. Ahora es Cristo siendo esa ofrenda, cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que Él muriera por nuestros pecados y que fuéramos perdonados y que tuviéramos vida eterna, vida en Él, ¿sí? Que pudiéramos conocerlo, en verdad. Ahora vamos a leer ahora el siguiente que dice Hebreos 13, capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13, 20-21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí está la pregunta, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Pues Dios tiene que hacer su voluntad en mí, así de sencillo, no hay manera de yo hacerla por mi cuenta. Ahí dice, que el Dios de paz haga en vosotros, ¿sí? Y hay una parte que dice, ¿por medio de quién? De Cristo, exacto. Entonces Dios hace su voluntad por medio de Cristo en nosotros, ¿sí? Cristo muere por nosotros para perdonar nuestros pecados, resucita. Nosotros, si que hemos creído verdaderamente, si de verdad confiamos y queremos de que Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y nos conmueve, estamos hartos de la maldad de lo que somos en la carne, de nuestros pecados, de todas las cosas malas que hemos hecho y estamos arrepentidos, no queremos volver a ella, sino queremos la nueva vida que Dios da. Dios nos escucha, escucha nuestras oraciones cuando le pedimos algo que yo procuro pedirle demasiado y es, Dios, yo quiero que cada día sea más Cristo en mí, ¿sí? Que sea su carácter, como es Él, ¿sí? Porque yo sé que pues en mí no mora el bien, o sea, en la carne, ¿no? En lo que es carnal, el ser humano de por naturaleza no nace bueno, eso ya está escrito en la Biblia, ¿sí? Era necesario que Cristo muriera para que nosotros fuéramos purificados del todo, porque somos una máquina de fabricar mal, ¿sí? Y de hacer lo que no es agradable a Dios, porque en nosotros, desde Adán, no mora como tal, digamos que una simiente pura, ¿sí? O sea, un carácter bueno, sino malo. Porque cuando vemos un niño dice mentiras, por ejemplo, o hace pataleta, es porque eso es parte de su naturaleza, es una naturaleza carnal, una naturaleza de supervivencia, es como el animal, ¿sí? Un animal, bueno, no guardando la distancia, ¿no? Pero digamos, el animal cuando está cazando, ¿sí? Y llega otro y le quita la comida, pues se la robó, ¿no? No diría, no, se la robó, pero es porque tiene una naturaleza, pues, de supervivencia, ¿sí? De querer comer, de querer rapar. Y de alguna manera nosotros como seres humanos hemos buscado establecer leyes, pero eso no controla los impulsos carnales, ¿sí me hago entender? O sea, la ley me puede decir, no matarás, ¿sí? Pero digamos que yo odio tanto a alguien que, o sea, si no hubiera esa bendita ley, sí, lo mataría, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, restringe, pero no elimina ese mal interior. Y el Señor vino a arrancar esa cosa de nuestro corazón, digámoslo así. Vino a morir para perdonar nuestros pecados, todas esas cosas malas que hemos hecho. Le pedimos perdón a Dios en oración y de verdad le rogamos que Él ahora sea esa nueva naturaleza de Él en nosotros, para que podamos ser buenos, para que podamos amar a la gente. Porque ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios no es que tú hiciste algo y le caíste bien a Dios y ahora te ganaste su favor.
Él lo hace simplemente porque Él es amor, ¿sí? Entonces, como Él es amor, Él hace todo por amor. Y Él le da sol a buenos y malos, a justos y injustos, ¿sí? Muestra su misericordia para con todos. Y sí, hay momentos duros, pero incluso en esos momentos también es un llamado de atención para decir, vengan a Dios, ¿sí? Cuando vemos una noticia trágica, noticias terribles, es vengan a Dios, ¿sí? Dejen de intentar hacer tantas maquinaciones, ¿sí? Para resolver esos problemas. Primero consulten a Dios y Dios les dará respuesta. Por supuesto, la Biblia es allí donde está la palabra de Dios, donde está escrito lo que se nos dice que es la voluntad de Dios, todo debe ser guiado ahí. Y Él nos va guiando, va dando entendimiento por medio del Espíritu Santo para entender lo que allí está escrito. Ahora vamos a leer cómo se manifiesta, pero uno dice, bueno, sí, la voluntad de Dios, listo, creer, pero cómo yo veo que, bueno, la voluntad de Dios está haciendo en mi vida, sí, ok, Dios lo hace por medio de Cristo, yo creí en Cristo, pero cómo yo veo eso, o sea, necesito como unas directrices, no sé, unas normas o algo que yo debo hacer, ¿sí? ¿Cómo se evidencia? Entonces, eso es lo que vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 3. Dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Listo, ahí tenemos una. La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. ¿Y cómo somos santificados? Por Cristo, ¿no? Él murió, y por nuestros pecados somos santificados, ¿sí? Y dice, apartarse de fornicación, ¿sí? Todos sabemos lo que es fornicación, creo yo, ¿sí? Bueno, eso viene de pornos, por porno y así, todo esto, y era como venderse. Creo que hacía referencia mucho al tema como de, quizás más que todo la prostitución y eso, pero pues eso también valía muchos temas, ¿sí? Digamos, el hecho de, digamos, de las relaciones, ¿sí? Fuera del matrimonio, ¿sí? Una vida desordenada sexual, todo este tipo de cosas, ¿sí? Cosas que, digamos, sí, lo que podríamos llamar relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Bueno, adulterio ya sería como más diferente, pero bueno, podríamos incluso meterlo dentro de ese conjunto. Entonces ya vemos que la voluntad de Dios es que no hagamos eso. Entonces esa ya es una pauta, ¿sí? La fornicación, apartarse. Otra, capítulo 5 versículo 18 de Tesalonicenses, del mismo. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dar gracias en una cosa, no en todo. Y esto es difícil, lo digo porque muchas veces yo también me quejo, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto hay una situación que no nos agrada y nos quejamos. Pero muchas veces me viene a la mente, bueno, ¿y por qué me estoy quejando? O sea, la voluntad de Dios es que yo dé gracias a Dios en todo. Porque, ¿qué dice también está escrito? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así sea, parezca muy malo, no sé, bueno, tipo, bueno, yo que estoy en la universidad, perdí el examen, o de pronto algo mucho más grave, me diagnosticaron una enfermedad. Eso es algo que aterra, ¿sí? O de pronto, perdí mi trabajo, ¿sí? O me fue mal en tal cosa, ¿sí? O tengo problemas con, no sé, la pareja, en fin, ¿sí? Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos, ¿sí? Por lo que Él nos ha dado y porque sobre todo Él nos salvó. Si tenemos fe en Dios, o sea, yo sé que es difícil porque bueno, vivimos como metidos en este mundo y muchas preocupaciones, pero debemos recordar todos los días, es sano hacerlo y nos da vida, ¿sí? Recordar ese sacrificio y de que estamos perdonados, de que, o sea, la cosa más terrible que nos podía pasar, que era el castigo eterno, eso ya no nos corresponde, ¿sí? Eso es lo más terrible y eso ya no. Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupados? Que si tengo un problema, ok. O sea, con la ayuda de Dios yo lo voy a resolver, ¿sí? O si no, pues bueno, de todos modos, es algo que debo aprender. En fin, siempre hay algo que nos lleva a la voluntad de Dios, que es también la santificación, ¿sí? Listo, vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 13 al 16 y ese sí es un poquito más descriptivo. 13. Primera de Pedro 2, del 13 al 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Listo. Entonces, honrar al rey, amar a los hermanos, ¿sí? Obedecer a Dios. Entonces, Dios quiere que también amemos a nuestros hermanos. Los hermanos pues se refieren a los hermanos en la fe, en la iglesia. Por supuesto a todos los demás, sí, pero pues digamos que pues el hecho de ser un cuerpo en Cristo pues debemos amarnos, ¿no? Sería lo más natural porque Dios es amor, ¿sí? Entonces todo, ¿sí? Debe estar en amor, ¿sí? Todo se debe hacer por amor. De hecho todo, ¿sí? Porque dice en alguna parte que ya no fuimos hechos libres para hacer lo que queramos, sino para servirnos los unos a los otros por amor. No porque me va a hacer un favor o porque me, no sé, me hizo algo bueno en el pasado, ¿sí? O porque yo quiero pues que la gente hable bien de mí, sino por amor, porque yo quiero que esa persona esté bien. ¿M? Bueno, entonces, hay otro tema ahí, el de la obedecer a las autoridades. Yo creo que eso es muy difícil, muchas veces, porque a veces, bueno, por nuestro entorno, las personas tienden a desobedecer mucho a las autoridades y a nosotros nos puede, pues por lo mismo, por la presión del grupo, como se llame, pues tentarnos a eso. Pero ¿qué dice Dios? Quiero que obedezcan a las autoridades. Así parezca que no tiene sentido lo que estén diciendo. Incluso, miren, hay una parte muy interesante, perdón que lo meta, pero es que es necesario, es un ejemplo que ilustra bastante. Cuando está Jesús con Pedro, les vienen a cobrar un impuesto. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ve a dónde está ese pez y ve y pesca un pez o algo así. Y allá encontrarás unas dos monedas, unas para pagar lo de lo tuyo y otra para pagar el impuesto mío, algo así. Y bueno, eso tiene que ver con lo que dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿sí? Estaba con Jesús, pues Jesús le soluciona los problemas, así de sencillo. Entonces él siempre nos muestra la salida, no, tal vez no con un pez y unas monedas, pero siempre nos muestra una salida de una forma u otra. Entonces, y Jesús le dice algo muy curioso y es que le dice, esos que cobran impuestos no les cobran impuestos a sus hijos, pero ustedes sí se los cobran, ¿sí? O sea, eso como que no tenía sentido, ¿sí? Entonces, quiero que veamos que aunque Jesús, por supuesto, no estaba de acuerdo con esa práctica, no tenía sentido, él se sujetaba a eso porque Dios quiere que también mostremos a los insensatos, ¿sí? Que nosotros hacemos el bien. Mostrar que, bueno, miren, yo les estoy sujeto a ustedes, ¿sí? Por supuesto, si eso no es pecado, porque si es pecado, pues primero obedecemos a Dios, pero lo hago para mostrarles, ¿sí? Que en sí, pues yo no estaba cometiendo nada malo contra ustedes, ¿sí? Es como mostrar un buen ejemplo, ¿sí? Ser siempre un buen ejemplo, no dar razón para murmuraciones, ¿sí? Y que no tengan nada que decir contra nosotros, ¿sí? Porque podrían decir, ah, no, pero es que este está haciendo tal cosa. Entonces, es para eso precisamente. Dios quiere que seamos una generación sin mancha, siempre humilde, siempre tendiendo incluso a ceder, porque nuestra riqueza no está en la tierra, ¿sí me hago entender? Nuestra riqueza no es tener plata o tener, bueno, sí, dinero me refiero, o tener muchas posesiones o tener fama, no, nuestra riqueza es Cristo, ¿sí? Él nos da la paz, nos da el amor, ¿sí? Nos da esa tranquilidad y esperanza de que vamos a estar con Él, de que no tenemos que preocuparnos, de que todo nos va a ayudar para bien, ¿sí? Y de que todo lo que Él dice en nuestras vidas se va a cumplir. Entonces los invito a eso, a que descansemos en la voluntad de Dios, que entendamos que la voluntad de Dios es que nosotros veamos al Hijo y creamos en Él para que tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la ejecutó el Hijo, ¿sí? Él fue esa ofrenda, como dice Hebreos. A Dios no le plació los corderos, la sangre de los corderos, todo eso. Eso era una sombra, era como un anticipo, decir, Cristo va a venir y Él va a ser la ofrenda para todos ustedes, por todos ustedes. Entonces quedamos eso y quedamos cómo se ejecuta. Entonces, apartarse de fornicación, honrar a las autoridades, amar a los hermanos, ¿sí? Obedecer en general a Dios. También hay, bueno, si leemos la Biblia vamos a encontrar muchas características de lo que Dios quiere de nosotros. Y esto Él lo hace en nosotros, pero tenemos que conocerlo. ¿Para qué conocerlo? Para pedirlo, porque viene de Él. Entonces, digamos, si estamos leyendo la Biblia, vemos un pasaje y decimos, uy, esto está difícil de seguir. Pues claro, está difícil de seguir porque es que nosotros como humanos eso no lo podemos cumplir como tal, pero Dios sí lo puede hacer, entonces por eso es tan importante la oración. De hecho, muchas veces cuando Pablo ora por los demás, les pide que sean llenos del conocimiento de Dios, ¿sí? Que sean entendidos de la voluntad de Dios. Vamos a pedir por esto y Dios sin reproche nos va a dar, con un corazón sincero, deseando eso,
Dios nos va a dar esa sabiduría. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, creo que me extendí un poco, pero pues es un tema bastante interesante y que la verdad, pues por supuesto va para mucho más que hablar y que pues tenemos que seguir conociendo. De hecho la Biblia misma nos invita a ser entendidos en esa voluntad, a transformar nuestra mente para entender la voluntad de Dios. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos una vez más a la Escritura, de poder conocer más lo que tú quieres de nosotros, precisamente en este caso que vemos la voluntad tuya, que te has propuesto, Señor, desde antes de toda desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo, Señor, fuera ese sacrificio por nuestros pecados. Nos amaste tanto, no porque hiciéramos algo realmente, sino porque tú eres amor y quieres que seamos salvos. Así que te damos muchas gracias por eso. Creemos en Jesucristo. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos, ¿sí? Al tercer día, y que ahora, por la fe, sabemos que tenemos, o si no, pues ahora recibimos el Espíritu Santo, que nos va a guiar de ahora en adelante para ejecutar esa voluntad tuya. Que sigamos, por supuesto, creyendo y que se vean esas obras que vimos ahorita, Señor, apartarnos de la fornicación, que obedezcamos a nuestras autoridades, mostrando un buen testimonio para que la gente no tenga nada que decir contra nosotros y podamos mostrar de que tu palabra es poderosa, Señor, de que somos personas de buen ejemplo. También te pedimos que podamos amar a nuestros hermanos, que no sea un amor porque de pronto nos ayudaron, claro, pues si nos ayudan, pues no estaría correcto pues ayudar al otro, pero que sea no nacido por conveniencia nuestra, por querer que la gente nos mire, ¿sí? Sino porque queremos lo mejor para esa persona y porque ya estamos satisfechos, porque lo bueno es que sabemos que en ti estamos llenos, completos y que no tenemos que mendigar, ¿sí? No tenemos que mendigar, digamos, amor o mendigar el tema así de dinero y todas estas cosas, Señor, porque tú nos ayudas a conseguir todo a su tiempo y más bien podemos dar Señor, esa paz, dar una ayuda, ¿sí? Unas buenas palabras que ayuden a las personas, Señor, a dejar de tanta queja y poder dar gracias a Dios en todo, un lenguaje diferente, ver las cosas no como los ven las demás personas que solo piensan quizás en si hace falta comida, en si hace falta vestido, en si esta persona hizo esto o aquello, y al armar de las personas, ayúdanos a quitar ese vocabulario de nosotros y a poder ver a los demás, Señor, con amor, deseando que puedan tener paz en ti, porque en ti hay verdadera paz. Podemos tener muchos recursos materiales y seguir buscando, porque eso realmente no enriquece el alma, porque nuestra alma sigue pobre si no te tenemos a ti. Así que te pedimos que seas tú quien llene nuestras vidas, haz tu voluntad en nosotros. Queremos que tú seas quien nos santifique. Te lo pedimos por favor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la reunión de tu cita con Jesús. Sin más que decir, los esperamos en la próxima reunión y que Dios los bendiga.